Shalom a todos una vez más. Gracias por estar en sintonía de nuestro canal. Agradecidos de todo corazón con todos aquellos que estén en contacto con nosotros a través de estos medios. Vamos a seguir comentando al respecto de cómo las cosas las enseñamos aquí y cómo las miran los demás. Las cosas que nosotros aprendemos en la religión son cosas, historias que lo que los demás han entendido de las cosas y las quieren ver de una manera física, literal en esta vida, de manera que las cosas las convierten en una religión de una manera, bueno, equivocada, dice los sabios, porque la gente en general ve las historias así como están escritas, de manera que la gente quiere buscar las pruebas de esas historias. Las cosas espirituales, de la manera que se las enseñamos aquí, como las enseñan los sabios, los que entienden estas cosas, y las entendemos de esta manera espiritualmente y las aplicamos a la vida de nosotros. Un ejemplo, la religión entiende las cosas a la luz de la historia, a la luz del cuento, a la luz de la historia que narra ahí la escritura, y le entienden ellos de una forma literal. Por ejemplo, la Biblia dice que el cuento de Noé dice que Dios le ordenó a Noé que hiciera un arca para que él se salvara y que metiera animales en el arca y que se metiera él allí y para que se salvara de la destrucción de un diluvio que iba a venir. Entonces, ¿cuál es la diferencia del entendimiento de los sabios, como le explicamos las escrituras aquí, y el entendimiento de la religión que ve la historia y entiende las cosas a la luz de la historia? Bueno, aquí nosotros esas cosas, la mente de un sabio judío no ve un barco andando allá en un montón de agua que fue derramado del cielo y una gran embarcación llena de animales y de personas que andaban en ese objeto. Los sabios no vemos las cosas así como está el cuento. El cuento es así. Entonces, la religión ve el cuento así, de manera que se ponen a entender las cosas tal como está escrito literalmente, y ellos, de manera que ellos piensan las cosas de esa forma, y se levantan los sabios que entienden las cosas así, se levantan arqueólogos y se levantan personas sabias que andan buscando esas cosas, de manera que el territorio judío y los territorios que refieren, dice que después de 40 días, después del tiempo de que dejó de llover, el arca de Noé posó sobre del monte Ararat, es de la historia. Entonces los arqueólogos andan buscando ese gran barco, así, por decirle, esta es la diferencia entre cómo entendemos las cosas y cómo se las explicamos aquí y cómo la entiende la religión. Otra vez, esto no es una crítica, sino solamente una explicación de cómo enseñamos las cosas aquí, cómo se explica la Torá, cómo la explican los sabios, cómo vemos esas cosas, las vemos totalmente diferentes. Nosotros no vemos un barco gigante que anduvo allá en un diluvio, en un montón de agua, un montón de tiempo, con unos personajes allí y un montón de animales adentro del barco. Literalmente, nosotros no vemos esas cosas así. Los sabios no entienden esas cosas así. La religión las entiende así, de tal manera que los religiosos, sabios religiosos, son inteligentes, sí tienen sabiduría. Aquí no estamos criticando su sabiduría, estamos explicando la diferencia entre cómo la ve, entre cómo explican la escritura los sabios que entienden las cosas como deben de ser y cómo las entiende el religioso a la luz, cómo lo entienden las naciones, cómo lo ven las personas que leen estas historias a la luz de la historia. Los que la ven a la luz de la historia, hay religiones que tienen arqueólogos personalmente, que mandan a personajes y personajes que se dedican ellos solos, invierten dinero, son gente de posesión ricos y invierten dinero para dedicarse a hacer estas búsquedas. De manera que andan arqueólogos por allí buscando un barco y le forman cuentos. Usted ve aquí, encuentra aquí que ya encontraron el arca de Noé y le dan
fotos y a dónde escarban videos enteros. Mire, eso es la explicación religiosa. Nosotros no nos metemos con eso ni criticamos eso. ¿Verdad? La sabiduría judía no ve eso así. Nosotros ese barco sabemos que es otra cosa. Ese barco no es un barco de madera que hizo Noé allá en 120 años, como la historia dice, que pasó 120 años haciendo el barco. Esos son códigos que hay que descifrar. 120 años. 100 es 1 y un 2 y un 0. Quítale el 0 y le queda 1 y 2, son 3. Ese barco es la composición del alma de nosotros. 3, espíritu, alma y cuerpo. Pero el que ve el cuento lo ve así y él piensa que aquel pasó 120 años haciendo un barco y ese barco pues le sirvió para andarla, para llenarlo de cosas y andar. Eso piensa la religión, las naciones, los que no les ha sido dado este entendimiento, sino ellos entienden el cuento así como está. Ese es un cuento para darnos a entender otra cosa y hablar de nuestro ser, cómo venimos a este mundo, cómo se hizo físico nuestra presencia aquí en este mundo literal. De eso es que está hablando el cuento. Ya explicamos en un cuento qué es el arca. El diluvio del que, como lo entendemos aquí, el diluvio, esas aguas del diluvio, entendemos que es el vientre de la madre, a donde nos fuimos formados nosotros y allí fuimos envueltos en agua. Ese es el agua donde este barco, donde este cuerpo anduvo, y luego lo relacionamos con algo otras cosas que no las podemos explicar en un solo momento, pero le estamos dando una pista de cómo ven las cosas las religiones y cómo las vemos y cómo las explicamos aquí nosotros y cómo la ven los sabios judíos, cómo la ven los sabios originales a los que fueron entregadas estas escrituras y fue entregado este conocimiento, de este entendimiento, cómo lo ven ellos y cómo se lo explicamos aquí. Así que la religión, ellos entienden las cosas literalmente, las agarran así a simple vista, como dice la escritura, el Shad, y ellos hacen búsqueda de eso. Por ejemplo, dice que Adán fue puesto en el huerto del Edén, ellos andan buscando a ver a dónde está ese Edén, a dónde está ese jardín en la tierra, y se lo ubican por allá en la Mesopotamia, allá en donde era la nación de Irak, que por allá ha de estar el jardín del Edén, que por ahí fueron encontrados los primeros vestigios de la humanidad. No va a escuchar eso de los sabios. No va a escuchar esas explicaciones aquí así, porque esa explicación eran las que dábamos antes en el conocimiento religioso. Pero ahora entendemos la Torá a la luz del entendimiento de los sabios. El cerebro ha entendido y es lo que tratamos aquí, de que usted suba de cerebro, suba de conciencia, suba de entendimiento y comience a entender las cosas, el sentido de la vida y comience a conocerse usted para que conozca a su Creador, ya que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador, pero no a esa semejanza como quien dice yo tengo un cuerpo, el Creador tiene un cuerpo. No, no es así, sino de otra forma. Pero el entendimiento religioso alude que las cosas son así y entonces se pintan a un Dios sentado en una silla con una corona de oro y una falda blanca y una gran barba así. Ellos se ven, o sea, ven a la luz del cuento, se imaginan aquí ellos. ¿Por qué? Porque el cerebro no da para más. Pero aquí pues tratamos de que ese cerebro encienda la chispa de que esas cosas son más grandes que verlas así sencillamente. Así que nosotros aquí pues decimos que el Creador nos hizo a su imagen y a su semejanza, pero no tenemos una idea que el Creador tenga ojos como yo tengo, cejas como yo tengo, tenga un rostro como yo tengo. Eso tampoco es así. Eso es abodazará del más alto nivel, es idolatría del más alto nivel. Y pensar que el Creador tenga un ser que mandó aquí, como un hijo que mandó para acá y nos dio, y vino en representación de Él y nos da una unión con Él, si lo conocemos a Él, si conocemos al Hijo, conocemos al Papá, no es una crítica, es una simple referencia de cómo enseñábamos en la religión y cómo se entiende la palabra del Creador a la luz de la verdad de los sabios, que no es religión. Aquí lo que le predicamos, aquí lo que le enseñamos no es religión. Nosotros no tenemos que ver con la religión o credos que la gente predica, no. Ya estuvimos ahí. Aquí lo que le transmitimos es el conocimiento de los sabios. Este conocimiento de los sabios no es ninguna religión para nadie, no es un dogma a seguir,
No es una imposición de conquista, de proselitismo, de que yo le diga, si tú crees lo que yo creo, te vas a salvar y si no te vas a condenar. Aquí no expresamos esas cosas así, porque pues eso no es así. No es esa la verdad del Creador. Que si no haces así, el Creador te va a castigar. El Creador no castiga a nadie. El Creador nos dio la vida, nos puso, lo creó este universo, nos puso en este universo, nos dio reglas para seguir para que la vida sea perfectamente. Si usted sigue las reglas del Creador, haga y tenga la garantía que le va a suceder así como él le dice. Y si usted hace lo contrario, las acciones tienen consecuencias. Entonces, aquí no le decimos que el Creador lo va a castigar, porque pues, el Creador no castiga a nadie. Así que ese es el punto de vista diferente del que lo mira la religión y lo mira el conocimiento verdadero de la explicación de la palabra del Creador. Son cosas totalmente diferentes. Así que aquí no le predicamos una religión, no le decimos que se venga para acá porque es un dogma, que acepte lo que nosotros, de que nosotros tenemos un grupo, que usted si viene para acá, usted pertenece a ninguna cosa. Usted puede escuchar en estos medios muchas iglesias, muchas agrupaciones, muchas religiones, muchas explicaciones de diferente forma y tienen un parecido, le nombran nombres hebreos, le llaman raíces hebreas, le nombran costumbres hebreas y que adoptemos esto y que adoptemos lo otro, diferentes cosas. Pero eso no es lo que le enseñamos aquí. Aquí le enseñamos cosas totalmente diferentes. Aquí le transmitimos el conocimiento de los sabios, de la palabra del Creador, cómo se ve, cómo ellos la explican. Y aquí esto es lo que tratamos de explicarle para que usted vaya comenzando a entenderse y a comprenderse, a conocerse usted. Y si usted logra entender eso, usted va a conocer quién es su creador y por ende no se va a hacer aquí en el cerebro, no se va a hacer ninguna de esas imágenes, ninguna de esas percepciones que le dan al creador, que le ponen un rostro, lo ubican en un lugar o lo ven de una manera o lo ven de otra manera. El creador no es nada de eso. Esas son las mentes de la idolatría, de la gente idólatra que no ha comprendido las cosas, sino que las entiende a la luz de las historias y cada quien agarra su entendimiento y eso es la confusión de Babilonia. Cada quien se va con su grupo a como entiende la capacidad que le da su cerebro. Usted se junta con otra persona que tiene el mismo nivel de su cerebro y usted se identifica con ella, usted se va con ellos y con ellos se siente bien. Bueno, pues está bien, ese es su nivel, no hay que preocuparse por eso. Pero si usted y aquellas personas que tiene su propia inquietud quiere ser usted mismo y no conducido por otro cerebro, usted póngase a pensar eso, sea libre con su cerebro, es usted una persona libre, es usted un ser individual que el Señor lo hizo con capacidades, el Creador lo hizo con capacidades mentales para que usted sea su propio camino y usted decida lo que hay que hacer en esta vida. Si tiene mente propia, usted puede pensar como lo que le enseñamos aquí, pero si no tiene mente propia y su mente es tan finita que puede ser dominada por otro, entonces pues siga lo que él le enseña y allí usted es feliz y esa felicidad pues al fin y al cabo que el Creador lo hizo a usted para que sea feliz y si allí es feliz pues siga ahí, no hay ningún compromiso, no hay ninguna exigencia. Nosotros no, aquí no le decimos que se quite de ahí, que se salga de allí, que ahí está mal, que allí no. Aquí lo que le transmitimos es el conocimiento de la Torah. Y no le transmitimos una religión, ni un dogma, ni una doctrina, ni un credo, nada de eso. Nosotros entendemos todas esas cosas y no estamos autorizados para ofender a nadie, ni decirle a nadie, usted es aquí, es allá. No, aquí entendemos todo eso y le tratamos de transmitir el conocimiento de Dios como lo transmiten los sabios judíos. Esos sabios judíos no son los que viven ahí en un pueblo literal de Israel, no, son otros sabios. Esos sabios están regados por todo el mundo, que han alcanzado un nivel espiritual superior al promedio y entonces esas personas son las que transmiten el conocimiento del Creador. En otras ocasiones le vamos a decir a qué se refiere. Ya le hemos dicho muchas veces, pero hay de muchas maneras de explicarlo, así que vamos a buscar la más apropiada enseguida para que usted vaya entendiendo. Baruch Hashem, gracias. Lo invito para que se una a nuestro canal y toque la campanita para que estos mensajes le lleguen y se suscriba a nuestro canal y nos ayude a diseminar este conocimiento. Muchas gracias. Si le gusta, escríbanos. Ahí deje su comentario y añádase a nuestro canal. Gracias por estar con nosotros. Shalom a todos. Bendiciones. Soy Salvador.